Eh, pues bueno, antes nada más de empezar, quisiera decir una pequeña oración, Señor, pidiéndote que en las palabras que yo hable, Señor, tú me dirijas, que todo lo que yo diga, que todo lo que salga de mi boca sea solamente para alabarte y honrarte, solo como tú mereces. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Pues bueno, a mí me tocó el capítulo 7 que habla acerca de la oposición que enfrentó nuestro Señor Jesús. En su testimonio, Juan nos habla de lo que fue el rechazo, la incredulidad y hasta la hostilidad a la que se tuvo que enfrentar nuestro Señor por proclamar la verdad y exponer el pecado entre los judíos. Así como también la forma en que él les contestaba, que lo hacía con autoridad, a pesar de que todos estaban buscando la ocasión para matarlo. Al principio de su ministerio, digamos que fue muy positivo, o sea, no era tan tormentoso, por llamarlo de alguna forma. ¿Y por qué? Pues porque todos lo buscaban para encontrar sanación para sus enfermedades, porque veían cómo milagrosamente él multiplicaba los panes y los estaba alimentando. Así que es claro que los judíos buscaban a nuestro Señor no por lo que podían obtener por la palabra que él daba, sino por los beneficios materiales que podían obtener de él. Y vemos, y eso lo vimos la semana pasada con Chelito, fue hasta la primera expulsión en el templo, cuando Jesús azotó todas las mesas y corrió de ahí a los mercaderes durante la Pascua en Jerusalén. Digamos, condenando lo que era su avaricia y la corrupción. Cuando ahí empezamos a ver los primeros, digamos, roces que él tuvo con, sobre todo lo que eran los dirigentes judíos, principalmente sacerdotes y fariseos, y cómo se fue gestando esta oposición en donde ellos estaban cuestionando la autoridad que tenía nuestro Señor Jesús acerca de llevar a cabo todo eso en lo que era el templo. Y pues ellos cuestionando su autoridad y pidiéndole una señal, en ella nuestro Señor Jesús les dice, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto que el corazón de estos dirigentes estaba tan endurecido que ellos no podían entender que las palabras que el Señor estaba hablando eran palabras acerca de su resurrección. Pero Jesús no experimentó solamente oposición de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes y de todos los judíos que querían matarlo. También tuvo que lidiar incluso con las dudas de su propia familia, de su familia humana. Y pues a manera de introducción, me gustaría comentar un poco de la estructura del libro de Juan. Una de las particularidades que tiene este evangelio es de que cubre las 3 Pascuas en las que estuvo nuestro Señor Jesús durante su ministerio. Y a partir del capítulo 7, ahí nos habla, bueno, en ese capítulo en particular nos habla de la fiesta de los tabernáculos, que esta fiesta se celebraba entre los meses de septiembre y octubre, y era una fiesta de gran júbilo, porque era la fiesta en donde los judíos celebraban que habían salido de Egipto y que el Señor los había librado de la esclavitud. Así que estos acontecimientos que vamos a ver ahora en el capítulo 7 se ubican 6 meses antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Perdón. Creo que este contexto nos sirve para, digamos, ya casi al final de su ministerio,
cuál era la oposición a la que él se estaba enfrentando. En esto vamos a ver la oposición que vamos a ver, digamos, son de tres actores diferentes. Una es la oposición o la incredulidad a la que se enfrentaba de sus propios hermanos. La otra era del pueblo judío en general. Y la tercera que vamos a ver era de los fariseos, ya más en específico. Así que primero vamos a ver la incredulidad que tenían los hermanos de Jesús hacia su ministerio y a la obra que le estaba haciendo. Y quiero empezar este pequeño segmento haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Cómo se habrían sentido ustedes de vivir en la misma casa y crecer en la familia del Señor Jesús? ¿Cómo habría sido su vida si Jesús hubiera sido su hermano? Si alguien quiere contestarlo, creo que va a ser, pues todas vamos a tener una respuesta similar. Creo que para todas diríamos que sería un gran honor. ¿Alguien que quiera comentar algo? Creo que ya puedo hablar. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, gracias. Bueno, siendo sinceras, creo que muchas veces podemos decir que un honor vivir con él, pero muchas veces sale lo humano, ¿verdad? Y envidias y críticas y cosas. Es real, sucede. Es triste, pero sucede. Y hasta, como dicen, hasta en las mejores familias. Sí se dan esas situaciones. Pues sí. De hecho, eso fue lo que sucedió. Esta pregunta no es hipotética, fue una situación muy real que vivieron los hermanos y las hermanas de Jesús, el vivir con el Dios encarnado. Esa fue la realidad que vivían Jacobo, José, Judas y Simón, así como por lo menos dos hermanas, no tenemos los nombres, pero que se mencionan en la Biblia. Y les voy a leer Marcos 6, de los versículos del 3 al 5, que dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Así que pues vemos que la situación entre los hermanos, pues por lo visto, o sea, no era tan fácil. Digo, nosotros lo podemos vivir en nuestra misma familia humana. Y siendo Jesús, que nunca tuvo pecado, y debió de haber sido muy buen hijo, me podría imaginar que le dijeran que, bueno, no puede ser como tu hermano Jesús, él haciendo esa comparación. Pero si se hace ahora, incluso pudo haber pasado también antes. María y José, como sabemos, tuvieron otros hijos después del nacimiento de Jesús. Y Marcos nos narra este incidente, este versículo que les acabo de platicar, de cuando él estaba en Nazaret. Y ahí en su propio pueblo lo están despreciando porque era un simple habitante de la localidad, alguien a quien conocían, era el hijo del carpintero, y por su incredulidad, pues él no pudo hacer ahí ningún milagro. Y ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, y incluso si lo vemos en otras traducciones, se burlaban de él. Aquí voy a leer los versículos de Juan 7, los versículos del 3 al 5, que dice: y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las grandes obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, y aquí, digamos, y aquí lo pongo lo están como cuestionando, si esas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Así que aquí estamos, como les decía, aquí estamos hablando 6 meses antes de que
Jesús fuera a morir en la cruz. Y habiendo hecho todas esas obras, habiendo sanado a tantas personas, habiendo resucitado incluso a una jovencita, había esa incredulidad en sus hermanos. Y hubo una época en la que Jacobo, medio hermano de Jesús por parte de María, y el resto de la familia dudaron del ministerio de Jesús, pensaban que se estaba volviendo loco, así nos dice Marcos 3:21, y Juan nos dice que ni aún sus hermanos creían en él. Así pues, los hermanos de Jesús pensaban como muchos judíos de su tiempo. Esperaban que el Mesías se iba a presentar como un hombre victorioso en Jerusalén para derrotar a todos sus enemigos, y pues veían a su hermano la forma en que condenaba al mundo, y no estaban viendo al caudillo que esperaban que fuera a derrotar a los romanos y quitarlos de esa opresión. Ellos no entendían que su reino no es de este mundo. Y Jesús ahora le responde a sus hermanos en Juan 3, versículo 6, que dice: entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Este pasaje se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Ellos están en Galilea, como les digo, 6 meses antes de la crucifixión, y ni siquiera sus hermanos entienden su ministerio y toda la oposición que se había generado durante esos 2 años y medio de ministerio, en donde los judíos estaban principalmente en Jerusalén, lo estaban buscando para matar. Cuando Jesús les dice, vayan ustedes adelante, Jesús no le dijo a sus hermanos que no iría a la fiesta. Los tabernáculos era una de las 3 fiestas obligatorias a la que todo varón judío debía de asistir acorde a la ley de Moisés. Esto, por supuesto, que también aplica a nuestro Señor Jesús, que debía de cumplir todos los mandamientos de la ley para poder ser nuestro Redentor. Así que él sí iba a ir, solamente les dijo, ahora no es mi tiempo. Los hermanos de Jesús se dirigieron a la fiesta de Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, a adorar a Dios. Pero creo que viendo todas estas situaciones, creo que podemos asumir que su corazón no era sincero, pues habiendo convivido con Jesús como su hermano durante 30 años, siendo él el mismo Hijo de Dios, dudaban y se burlaban de él. Y creo que esto nos deja una enseñanza. Nosotros debemos de también ser congruentes con nuestra fe. No es solamente cumplir con todos los rituales religiosos, por ejemplo, el ir todos los domingos a la iglesia, eso no nos hace mejores cristianos. Debemos también ser congruentes, el dar ese amor entre la familia y el vivir la fe de forma genuina, el dar ese amor primeramente a nuestra familia y a nuestra familia de la fe. Pues bueno, esa fue la parte en la que vemos a lo que fueron los hermanos de Jesús. Ahora vamos a ver a la que era la oposición de los judíos en general. Después de que los hermanos salieron hacia Jerusalén, Jesús también fue un poco después, pero él fue solo o quizá con algunos pocos discípulos, y viajó de forma discreta para no ser visto por las multitudes. Aunque una vez que estuvo en Jerusalén, enseñaba públicamente en el templo. Aquí voy a leer Juan 7, los versículos 25 al 27, que dice: algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar:
¿No es a este al que andan buscando para matarlo? Pues ahí está, hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades creen de veras que este es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. En estos versículos podemos ver la incredulidad que también había entre el pueblo en general, entre todos los judíos. Jesús enseñó en el templo a la vista de todos, desafiando a los líderes de Jerusalén, pero la gente se encontraba dividida. Unos estaban a favor de él, decían que las obras que él hacía solamente las podría hacer el Mesías. Otros decían que Jesús era un engañador. Y como siempre, había unas personas que no sabían qué estaba pasando y solamente se preguntaban, ¿quién es Jesús? Para muchos judíos, Jesús era un engañador. Tenían un concepto equivocado de su persona, pues no encajaba en sus expectativas de lo que sería el Mesías prometido. Que si lo vemos, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ellos, aún teniendo las escrituras, no conocían realmente la palabra de Dios. Los judíos tenían muchos prejuicios acerca de Jesús por las siguientes razones. La primera es que ellos creían que había nacido en Nazaret, un pueblo pequeño de Galilea. Pues Nazaret en sí, podríamos decir que era una pequeña aldea. Y todos asumían que él había nacido en Nazaret y por esa razón él no podía ser el Mesías, porque tenía que ser alguien nacido en Belén. Nadie, obviamente, se tomó la molestia de revisar los registros del templo. Creo que también, y esto es nada más como dato interesante, el tiempo en el que nació Jesús es una ventana de tiempo muy pequeña y muy exacta, en el sentido de que él debía de nacer antes del año 70, en el que fue destruido el templo, porque ahí se destruyeron todos los registros de los nacimientos. Recordemos que para los judíos eran muy importantes las genealogías, así que eso se perdió cuando se destruyó el templo en el año 70. También debía de nacer, digamos, en ese periodo cuando Herodes el Grande era el monarca, por, digamos, muchas de lo que era, pues desde lo que era el templo, todas las obras que él hacía y ese miedo que él tenía también hacia lo que sería el siguiente rey de Israel, que él no sabía que obviamente el Mesías venía no por su reino, sino por razones espirituales. También tenemos que cuando llamaban a Jesús como Jesús de Nazaret, no era un título en forma de distinción, sino era un término despectivo respecto a su origen. Y esto lo podemos ver en Juan 1, versículo 46, cuando Natanael le dice a Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Digamos que estas eran tan bajas expectativas sobre lo que era Nazaret. Otra razón por la que no creían que Jesús pudiera ser el Mesías es de que Jesús tenía el aspecto normal de un judío. Digamos que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, tal y como nos lo dice Isaías 53, versículo 2. Por ejemplo, y esto, ¿cómo lo sabemos? Cuando los judíos eligieron al primer rey, a Saúl, era porque era el hombre más guapo y más alto de todo el pueblo. Esas eran las razones por las que escogían a los reyes. En Jesús veían a un judío como ellos, por lo que no estaban viendo al guerrillero o al caudillo que iba a derrotar a los romanos. También tomando unos versículos de Lucas
4 de los versículos 18 y 19, Jesús da un mensaje por primera vez en la sinagoga, no en el templo, sino la primera vez que dio un mensaje en la sinagoga fue en Nazaret. Y él lee los versículos 1 y 2 de Isaías 61, proclamando que ese era el año agradable del Señor. Ellos entendían que era una referencia directa respecto a su origen mesiánico, pero los nazarenos se niegan a creer que el hijo del carpintero local de José fuera un hombre que pudiera reclamar el templo del trono de David. Este incidente, cuando Jesús le dice a los nazarenos que Dios es soberano, cuando les da como ejemplo el milagro que hizo Eliseo con la viuda de Sarepta, diciéndoles que de todos los que estaban pasando hambre y de todos los que estaban sufriendo, Dios pudo haber escogido a cualquiera para que Eliseo los bendijera, pero eligió a la viuda de Sarepta, una mujer gentil. ¿Por qué? Porque Dios tiene él en su voluntad puede escoger a quien quiera para bendecir. Y en este caso, pues lo hizo con los gentiles. Y Jesús les estaba dando esto como ejemplo de que si ustedes no escuchan, yo también puedo continuar mi mensaje con los gentiles. Y esto obviamente los enloqueció, hicieron que quisieran matarlo despeñándolo de un barranco, que obviamente aún no era su tiempo y se escapa. Y todos estos ejemplos se los quiero compartir porque dentro de todo este ambiente de tensión, Jesús enfatizó que ellos no lo conocían porque no conocían al Padre quien lo había enviado. Las escrituras testifican acerca de él. Nosotros, y eso es pues obviamente obra del Espíritu Santo, cuando leemos las escrituras del Antiguo Testamento, podemos ver las referencias que desde entonces se hacen de Jesús y cómo las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Desafortunadamente, y lo digo porque hace un par de horas estaba revisando por qué los judíos siguen rechazando a Jesús y ahí las razones que daban es porque dicen que él no, o sea, en ninguna forma cumple con las promesas mesiánicas, cuando nosotros sí lo podemos ver. Y creo que ese es un don que nos ha dado el Espíritu Santo, ese discernimiento de poder ver en el Antiguo Testamento que habla volúmenes acerca de que Jesús, o sea, es el apoyo o es el sustento que nos dice Jesús es el Salvador. Ahora, pues les digo, eso es lo que vemos con lo que son los judíos. Ahora, pues les quiero compartir lo que era también esa oposición que Jesús tenía por parte de los fariseos, ese rechazo que los fariseos tenían hacia él. Como sabemos, pues los fariseos se caracterizaban por su desmedida preocupación por los ritos de purificación, de observar el día de reposo, de las normas de los alimentos. Y también ellos deberían en cierta forma saber más porque estaban más educados en lo que eran las escrituras. Les voy a leer Juan 7, los versículos 21 a 23, que dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada,
¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Esto es haciendo referencia a cuando Jesús sanó, eso había sido 6 meses antes, en la Pascua anterior, cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda y le dijo a ese hombre, o sea, levántate y sigue adelante, y el hombre levantó su lecho. Así que recuerdan que lo vimos con la hermana Margarita. Los fariseos le recriminaron el haber sanado a este hombre en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Obviamente, el rencor de los fariseos hacia Jesús, si de por sí ya era excesivo, fue aún mayor por equipararse a Dios. Además, en lo que era el respetar el día de reposo, ellos querían imponer la ley al mismo Señor que fue el que escribió la ley. Y con esas palabras, Jesús le respondió con autoridad diciendo, a ver, ustedes están quebrando, si vamos a hablar de las mismas circunstancias, ustedes también estarían quebrando la ley cuando hacen una circuncisión en día de reposo. Entonces, ¿por qué a mí me están criticando por sanar a un hombre en el día de reposo? Y al él con esas palabras exponer su hipocresía, pues hizo que lo odiaran aún más y en su corazón hubiera ese gran deseo de matar. Pero, pues bueno, si vemos las escrituras, vemos cómo esos constantes ataques contra Jesús por parte de los fariseos y de los judíos, Jesús siempre le respondió a ellos con argumentos poderosos. Uno de ellos es el que dice, la verdad os hará libres. Los fariseos no entendían que eran esclavos del pecado. Ellos sentían que ellos tenían la salvación simplemente por ser hijos de Abraham. Esa ley que los fariseos tanto decían proteger, no les estaba dando salvación. Al contrario, los estaba condenando. Jesús les dice que la verdad los hará libre porque si creen en él, serán salvos y libres de toda condenación. Otro argumento poderoso que les dio el Señor fue, las obras son una prueba de quien yo soy, ego y mí. Obviamente, cada vez que decía las palabras ego y mí, sabían que estaba haciendo referencia a Dios, y eso también los enfurecía. Pero, pues Jesús demostró de muchas formas, en muchos milagros, que él era el Mesías prometido. 700 años antes, Bueno, ¿me escuchan, hermanas?